Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El evangelio de hoy es Mateo capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Esta reflexión lleva por nombre: Jesús toma nuestra mano para levantarnos. En este tiempo ordinario, uno de los profetas que leemos es el profeta Oseas, y nos encontramos con un texto de este profeta que nos presenta una figura de Dios misericordioso y paciente. Podemos encontrar dos cuestiones interesantes. La primera es que en este texto encontramos tanto a Jesús como a nosotros. A Jesús, porque se habla de cómo Dios conducirá a su esposa infiel al desierto. Pocos enunciados después de se pronuncia cómo la esposa lo llamará esposo mío. Y a nosotros, porque también se puede ver al pueblo de Israel, en el cual también podemos ver esa figura en nosotros en la actualidad. Cuando la esposa lo llamará esposo mío, esto nos referencia de manera especial a la vida de Cristo. Cristo funda su iglesia y la funda con 12 apóstoles. El pueblo de Israel es conocido por su susceptibilidad a la infidelidad a Dios. La idolatría era muy común y que tristemente lo sigue siendo. Es esta la esperanza que nos da Dios, porque a pesar de nuestras faltas contra Él, sigue dándonos la oportunidad de regresar. No pensemos que nosotros no hemos cometido infidelidades hacia Dios. En realidad hemos podido caer en esto. Nos uniremos a Dios en justicia y rectitud, en el amor constante y la ternura. En la fidelidad conoceremos al Señor. Es esta una notable mención de que conocimos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha enviado a su único Hijo para que nosotros podamos encontrar en Él la fidelidad que el mundo nos ofrece, pero que no tiene. Cuidemos nuestra fe para que no nos desviemos hacia un camino con sufrimientos vacíos. El profeta Amós nos presenta a Dios como aquel que busca que volvamos, que después de pasar el desierto reconozcamos que es Él quien se queda como centro en nuestras vidas. ¿Nos preocupamos por volver a Dios después de cometer faltas? El Salmo responsorial nos continúa en este camino de rectitud y misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso por la paciencia y amor con la que nos espera y recibe. Esto es algo que sucede continuamente a nosotros por nuestras faltas, es que nos recibe como al Hijo pródigo. Sus grandes acciones son las que nos abrazan, las que nos hablan de cerca a nuestro corazón para que sintamos su misericordia. Hablamos y escuchamos de sus obras que con potestad son realizadas. El Señor es compasivo. Conocemos esta compasión no solo desde el Antiguo Testamento, sino en la plenitud de Jesucristo. Jesucristo nos ha hecho ver que Dios es lento para enojarse y generoso para perdonar. Dios nos perdona aún sin importar que sea un pecado que nos esté costando dejar. El amor de Dios se extiende para todas sus criaturas. Todos estamos incluidos, incluso las hermosas criaturas de la naturaleza.
Nos encontramos con un Jesús que nos expresa cómo la fe tiene el poder de que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Se nos aparece un importante personaje de la cultura judía, un jefe de la sinagoga. Sabía que la labor de Jesús iba más allá de lo que se escuchaba por el pueblo. La niña del jefe de la sinagoga había muerto. En este caminar hacia donde se encontraba la niña, aparece una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Para entender este contexto, vamos a adentrarnos un poco en este caso. La impureza es un tema muy tocado y del que se habla de manera muy directa en el Antiguo Testamento. Los invito a leer el capítulo 15 del libro de Levítico, donde se expresan todos estos puntos en relación con la impureza de acuerdo con el hombre y la mujer. La mujer cuando menstruaba estaba impura durante 7 días, y si este flujo de sangre duraba más tiempo de lo normal, sería impura durante los días que tuviera el flujo de sangre. Ahora imaginemos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre desde hace 12 años. Era tristemente excluida y evitada por el pueblo judío. Por ello podemos entender su necesidad de tocar el manto de Jesús. Esta necesidad que tenía era una honesta oración de petición a Dios para que pudiera estar sana. Ella toca el manto de Jesús y de inmediato se cura. Nota que ya no tiene el flujo de sangre. Jesús siente que sale un poder de él. Esto no lo dice expresamente el Evangelio de Mateo, pero sí lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 8, versículo 46. Este es uno de los signos que Jesús realiza en el camino hacia la niña del jefe de la sinagoga. Aquí no se menciona el nombre, pero Lucas Evangelista en su relato nos expresa que se llama Jairo. La hija de Jairo muere. Pero para Jesús esto no es así, más bien ella duerme. Jesús les expresa a los que se encontraban en el lugar que tan solo está dormida. Los únicos discípulos que estaban con Jesús en ese momento eran Pedro, Santiago y Juan. Los mismos discípulos que estuvieron en la transfiguración. En otra oportunidad, podremos hablar de la cercanía de estos discípulos. Jesús, con el poder y autoridad de Dios, resucita a la niña, le devuelve la vida. Esto provoca un asombro en las personas presentes. Estos hechos que se nos presentan en este texto de Mateo nos indica un gran regalo, y es que Jesús nos da la vida. Conocemos profundamente que Jesús es el Señor de la vida. Él es la vida misma. En Jesús vemos cómo la vida se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Por ello no es de extrañarnos cómo Jesús nos hace ver que morir aquí en este mundo no es para siempre, y que creyendo en Él tenemos vida eterna y vida en abundancia. Que el Espíritu Santo nos ayude a confiar en el Señor de la vida. Nuestra vida debe ser puesta en aquel que es la vida misma. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos, Eros.